Buenas tardes, hola a todos, mi nombre es Hernán Mentasti y este espacio es Religiosamente Incorrectos. En el video de hoy lo que vamos a hacer es un intento de respuesta a un video de Santiago Alarcón, quien es un influencer que se dedica a temas de apologética cristiana. Eh, en este video él afirma que el cristianismo no es compatible con el liberalismo. Lo que yo voy a tratar de demostrarte en este video, o por lo menos es darte otra perspectiva, es que en realidad el cristianismo es compatible con las ideas del liberalismo y vamos a ver y vamos a tratar de ver en cada punto el por qué. En primer lugar, uno de los postulados que afirma Santiago en su video es que el liberal cree en la libertad ante todo, y perfecto, esto es correcto, pero él dice además que el cristiano no busca la libertad ante todo. Bueno, en este concepto creo que Santiago se olvida de que una de las primeras beneficios que Dios le dio a Adán y que forma parte de el relato bíblico de la creación del hombre es la libertad. La libertad está simbolizada en el árbol del conocimiento del bien y del mal que Adán tenía que elegir o comer o no comer. ¿Sí? Esto sucede luego de que Dios le diera al hombre la ciencia, la capacidad de administrar y de gestionar el jardín de Edén, cuando Dios le llevó delante de él todos los animales para tratar de eh, conseguir ayuda idónea y no lo encontró, obviamente, donde Adán realizó la primera tarea científica de la humanidad, sería la taxonomía, ¿sí? Porque clasificó y conoció y describió cada uno de los animales que Dios le puso delante de él. Eh, entonces, lo que Santiago está omitiendo acá es que en realidad la libertad es lo primero. ¿Por qué? Porque el amor además es una decisión. Y sin esa libertad, el hombre no podría elegir amar a Dios, porque Dios es amor, pero el hombre tiene que elegir amarlo. Y esa elección está reflejada en la libertad, en el libre albedrío del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esto coincido también, como tal vez en un segundo punto, coincido con Santiago en el cual la libertad no es el fin del cristiano, ¿sí? Pero sí es una consecuencia del amor. Eh, Esto es otro punto que tenemos que tal vez discriminar respecto a las afirmaciones de Santiago, valga la redundancia, no quiero estar repitiendo a cada rato el nombre, pero bueno, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero entiendo que está haciendo una gran tarea de divulgación apologética en las redes. En tercer lugar, en el video se menciona que la Biblia no especifica ningún modelo económico y o político en particular. Y esto es cierto, pero en forma parcial. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de política, la Biblia habla de gobernanza, de administración, de economía. Si bien no especifica ningún modelo en concreto como el modelo ideal, porque esto es cierto, todos los modelos que podemos intentar los seres humanos van a ser perfectibles, no van a ser perfectos. Entonces siempre va a haber algún cierto grado o alguna cierta cuota de justicia o injusticia, mayor o menor, valga la redundancia, en cada sistema. Es decir, por eso nosotros tenemos que perseguir como cristianos la realización de aquellos sistemas que promuevan un, una mayor proporción de justicia, ¿sí? En las actividades o en la acción humana, ¿sí? Em, o sea, la Biblia nos da enseñanzas, nos da pautas imprescriptibles a lo largo del tiempo, que nos lleva a la libertad para elegir esos mejores modelos y transitar el mundo tratando de replicar el reino. O sea, el reino de Dios eh, no va a ser real hasta que Jesucristo venga. No obstante, nosotros según lo que nos enseñó Jesucristo, tenemos que tratar de replicar el reino en este mundo.
Otro punto, un poco para apoyar estas afirmaciones que acabo de comentarles, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, cuando Israel tomó la tierra prometida, se convirtió en una teocracia, ¿sí? A través de la cual el pueblo organizado en tribus, ¿sí? Eh, luego, bueno, tenía sus vaivenes, sus altas y bajas en cuanto a la relación con Dios, y cada tanto era necesario que Dios levantase un juez que no solo hacía volver al pueblo al camino correcto, sino que además después ejecutaba la justicia expulsando a los invasores del territorio de Israel, que, bueno, invasores quienes robaban cosechas, violaban mujeres, en fin, toda esa época de bárbara que lamentablemente hoy en algunos lugares del mundo sigue sucediendo. Al finalizar esta época también di- eh, se propuso, en realidad el pueblo le reclamó a Dios la monarquía, tratando de copiar a las naciones vecinas, y Dios efectivamente les levantó un juez, pero haciéndole advertencias respecto a todos los costos que iba a tener este reinado o esta monarquía para el pueblo. Esto lo vamos a analizar más adelante o tal vez en otro video donde podamos hablar más específicamente acerca de los principios libertarios o liberales que están presentes en las escrituras. Santiago también dice en su video que el cristiano debe, y ahí leo un poco, dice que todo sistema debe abrazar los valores de los cuales se desprende el amor, ¿sí? Y en esto también estamos de acuerdo, pero con ciertos detalles, porque sí, debemos abrazar los valores bíblicos en todo sistema, pero el amor es la consecuencia de todo lo demás. O sea, el amor práctico es una decisión, el ayudar al otro es una decisión. Santiago lo indica como un mandamiento, pero en realidad es una decisión. O sea, Dios nos mueve al amor, pero la decisión final siempre está en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de que necesitamos amar al prójimo, pero por ejemplo, para sostener un comedor, en un barrio popular, uno necesita recursos y esos recursos, bueno, uno tiene que también decidir volcarlos a esa obra en particular. Este tal vez es un ejemplo burdo el que estoy dando, el que les estoy comentando, pero, o sea, el amor es una consecuencia, no es una obligación. Otro error frecuente es asociar el liberalismo con un sistema egoísta que está centrado en el individuo. Pero justamente eh, Jesús dijo que es necesario amar al prójimo como a uno mismo, pero no ese amor, o sea, es decir, uno primero tiene que amarse a uno para después poder amar al prójimo, pero ese amor no es el amor romántico al que se refiere, sino que es el amor práctico de proveer a las necesidades propias de la familia y demás, para recién ahí poder amar al prójimo, perdón, proveyéndole de, por ejemplo, de necesidades puntuales que pueda tener o de paciencia, que muchos la necesitan realmente, sobre todo quienes están en tareas pastorales saben de lo que les estoy hablando, pero es imposible amar al otro si uno primero no se cuida a uno mismo. Pero no, vuelvo, no desde el egocentrismo, no desde el egoísmo, sino desde el poner un límite sano, ¿sí? Pero bueno, este es uno de los errores más frecuentes que asocian al liberalismo con el egoísmo y el egocentrismo, y nada que ver. O sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del comedor. Si yo quiero sostener un comedor comunitario, tengo que salir a trabajar, tengo que guardar plata, tengo que ganar bien para poder guardar plata y asignar recursos que son propios ganados con mi esfuerzo para eh, darle amor a otros en forma de una ración diaria de comida, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? A lo que voy, si yo no cuido mi trabajo, difícilmente puedo tener el dinero para poder cuidar del comedor, ¿eh? O sea que es real lo que dice Santiago, de que sí, el ser humano es un individuo, todos somos creados iguales en dignidad, pero a la vez somos distintos en preferencias y elecciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que a su vez también
nos hace un ser social, nos hace seres sociales que necesitamos relacionarnos entre nosotros para justamente poder potenciarnos desde las características individuales de cada uno y hacer equipos de trabajo, de estudio, de, en fin, de tareas sociales, de tareas eclesiásticas, en fin, de acuerdo a la vocación de cada uno, que cada uno desde su individualidad pueda aportar a un equipo o a un grupo determinado. Otro punto que toca Santiago es el tema de los impuestos y lo relaciona con una obligación moral. Pero acá tengo que decir que en el video esta afirmación es equivocada, porque cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no está diciendo que paguemos impuestos de forma indiscriminada de acuerdo al capricho del gobernante de turno, ¿sí? Sino que en el contexto en el cual está hablando Jesús, el imperio romano lo que proveía era de justicia y seguridad. Y la seguridad estaba enfocada a permitir el libre comercio por las rutas del imperio, ¿sí? Si bien después tenemos que el orden y la seguridad estaban más relacionadas con mantener el orden en el imperio y evitar que haya rebeliones en contra del emperador o en contra de las autoridades romanas, además se cometían muchas injusticias en torno a esa justicia, pero digamos que el modelo de político estaba basado en la seguridad y en la justicia. O sea, pagar impuestos más allá de eso, ¿sí? No es correcto, ¿sí? Digamos, como ejemplo que si suponemos una sociedad con valores cristianos, más allá de que los integrantes de esta sociedad sean o no creyentes comprometidos, pero supongamos lo que pasa en Occidente, ¿no? Que tenemos una sociedad cuyas raíces culturales y sociológicas tienen fuertes componentes de cristianismo. Supongamos que queremos tener el estado de bienestar y que la salud sea pública, ¿sí? Está bien pagar impuestos para la salud pública porque estamos sirviendo al prójimo de esa manera. Pero el tema es una salud pública bien administrada y que funcione, no como lo que pasa en Argentina, en la cual todos se roban todo. Y entonces el sistema no funciona o es de pésima calidad, pese a que hay excelentes profesionales de la salud que lo dan todo para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Eh, o, por ejemplo, la educación pública y gratuita, que es una herencia del protestantismo que después los liberales laicistas tomaron como bandera. Pero, por ejemplo, la primera escuela pública y gratuita de la historia fue en Ginebra, de la mano de Calvino, y después eso también sucedió en la Confesión de Fe Escocesa hacia fines del siglo XVI, que después, bueno, los escoceses tardaron como hasta el siglo XVIII y XIX en ponerla en funcionamiento, pero en la Confesión de Fe Escocesa ya estaba presente la idea de una escuela y hasta incluso de una universidad pública a la cual puedan acceder todos. O sea, que en el sistema, ¿sí? Podemos tratar de que apuntara a que sea, a que cuide la dignidad humana, ¿sí? A eso es a lo que tenemos que apuntar cuando hablamos de pagar impuestos. Por ejemplo, esta dignidad que fue redescubierta a causa de la reforma, por volver al texto bíblico justamente, en el cual se toma como modelo la antropología bíblica, ¿sí? Para rescatar ese principio de dignidad del hombre al reconocer que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, mm, el ser humano, dice Santiago, tiene la obligación moral de proveer a su compañero en el caso que éste no se encuentre en estado óptimo. ¿Sí? Y pinta la perspectiva bíblica del amor como mandamiento, como obligación para corresponder a la necesidad del otro. Yo en esto también nuevamente estoy en desacuerdo porque, por ejemplo, si bien en la Ginebra de la Reforma, en la Ginebra calvinista, aquellos que se venían escapando de la Contrarreforma y de la Inquisición, se les prestaba asistencia. Esta asistencia estaba focalizada,
¿sí? ¿Y cómo estaba focalizada? Por ejemplo, se ayudaba en forma irrestricta a las viudas y a los niños. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la forma de defenderse o de valerse en un contexto desfavorable. Pero sin embargo, por ejemplo, aquellos que venían con un oficio, se les conseguía herramientas y se los mandaba a trabajar. O aquellos que no sabían ningún oficio, se les enseñaba un oficio, después se les daban las herramientas para que vayan a trabajar y se los ponían a trabajar. Entonces, esta obligación no es una obligación ciega de, uy, ayudemos al pobrecito. ¿Por qué? Porque de esta manera lo estamos haciendo codependiente ya sea de la iglesia o del Estado, que es lo que pasa acá en Argentina, lamentablemente, cuando hay años de planes sociales que no tienen contraprestaciones, ni tampoco se forman en oficios a la gente o se les enseña la disciplina de tener que cumplir con un horario en un curso de capacitación, ¿sí? Eh, ¿Todo para qué? Para perpetuar el poder político de los gobernantes de turno, hacerlos codependientes del Estado, en vez de ayudar a que la gente pueda valerse por sus propios medios y conseguir sus objetivos de vida de acuerdo a las preferencias de cada uno, pero que todos sean libres de perseguir sus sueños y esforzarse hasta donde cada uno quiera esforzarse de acuerdo a las ambiciones personales que cada uno tenga. Entonces, esta obligación que menciona Santiago de corresponder a la necesidad del otro no es otra cosa que una forma encubierta de socialismo. Y el socialismo, estimados oyentes y amigos del canal, el socialismo jamás puede ser cristiano. ¿Sí? Primero porque el socialismo es un intento de hacer cristianismo sin Dios en la ecuación. Y siempre que sacamos a Dios de la ecuación, esto deriva y deviene en forma casi obligada en el abuso del hombre por el hombre. Es decir, el semejante abusa del semejante para obtener poder, para obtener bienes, para obtener privilegios, ¿sí? Y sin, por supuesto, la oposición de nadie, ¿sí? Bueno, el ejemplo más claro fueron las revoluciones comunistas del siglo XX, revoluciones que terminaron en guerras mundiales, en genocidios, muchas veces genocidios digamos, del otro lado del muro de Berlín, que se han tapado y que se han conocido décadas después. Entonces, según cifras, algunos historiadores dicen que han asesinado 120, otros 150 millones de personas. Sin embargo, siguen siendo decenas de millones y más de una centena de millones de personas. Entonces, no podemos considerar el socialismo como algo amigo o cercano al cristianismo, ni siquiera en su filosofía de pensamiento, como hicieron los teólogos de la liberación de los años 60, que aquellos que se radicalizaron pensaron que tenían que tomar las armas para hacer el reino de Dios aquí en la tierra, empezando en Latinoamérica. Una locura. Otro punto. En el video, nuestro querido amigo del Rincón Apologético dice que la solidaridad no tiene que nacer de uno. En la Biblia no es así. Entonces, ¿en qué queda la historia del buen samaritano? Me pregunto, porque por ejemplo, en esta historia la historia del buen samaritano, él elige rescatar al hombre que había sido apedreado, golpeado, robado, ultrajado en el camino. Él decide pagarle el hospedaje y el cuidado, ¿sí? Al que había sido golpeado, robado, lastimado, ultrajado. ¿Sí? Es una decisión, no, la solidaridad no es una obligación. Tiene que ser una elección que yo hago como creyente porque el Espíritu Santo, porque Jesucristo en mi corazón me empuja a hacerlo, ¿sí? Pero no es una obligación porque Dios respeta siempre tu libertad de elección. Así como Dios respeta tu carácter, Dios respeta a quien sos, aunque obra en tu corazón para que mejores, para que no te quedes como sos, sino que vayas camino a ser quien vos podés ser, desarrollando todo tu potencial, toda tu capacidad, ya sea interior o en dones, en talentos y habilidades. Bueno, eh, eso es el trato que Dios tiene con cada uno de manera individual
y nunca te obliga a hacer nada que vos no quieras, que ese es otro error que tal vez en algún video futuro charlemos acerca de errores frecuentes en la iglesia que terminan haciendo mucho daño a la gente por una mala interpretación o una interpretación en exceso literalista de las escrituras. Otro punto más. En el video habla respecto a que hay leyes vinculantes de protección social, ¿sí? Como por ejemplo el año del jubileo, en el cual, bueno, tenían que ser liberados los esclavos, eh, y donde Santiago dice que la sociedad tenía que responder a las necesidades del pobre, la viuda, el menesteroso, el huérfano. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, nosotros como cristianos tenemos que responder a las necesidades, pero de los indefensos, no de todos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la asistencia no es para todos, ¿sí? Los recursos son limitados, entonces no podemos hacernos cargo de todos, y de todo el mundo, ¿sí? ¿Verdad? Eh, Esa es una distinción importante que hay que tener en cuenta porque muchas veces en la iglesia los creyentes caemos en el error de querer ayudar a todo el mundo y en realidad, en primer lugar, hay que ayudar al que quiere ser ayudado, ¿sí? Porque más allá de que los recursos materiales son limitados, también muchas veces los recursos de tiempo, de, de, de paciencia, de enseñanza, cualquier otro tipo de recurso que vos quieras poner a disposición de alguien, también siempre va a estar limitado. Bueno, y como uno de los últimos puntos, bueno, Santiago afirma con cierta convicción de que la Biblia no avala el liberalismo, ¿sí? Pero tampoco el socialismo. Con lo cual, bueno, sí, es correcto en cierto sentido, porque la Biblia no habla puntualmente, no dice puntualmente de que haya un sistema político ideal, ¿sí? Pero nos da principios, nos da señales, nos da enseñanzas que además los padres fundadores del liberalismo como filosofía política y del liberalismo como filosofía económica también, han descubierto luego de la Reforma, durante el humanismo y la Ilustración, ¿sí? Se han apoyado en la Biblia para realizar sus desarrollos políticos y filosóficos y han extraído estos principios de las escrituras para también justificar esas posiciones, como por ejemplo lo hizo John Locke, que es uno de los pensadores de filosofía política liberal más destacados, y que si bien a John Locke se lo conoce mucho más por sus escritos de filosofía política, la realidad es que era hijo de un pastor puritano y tiene muchos más tratados de teología escritos que trabajos de filosofía política. Pero bueno, se lo conoce más por esto último, convengamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como que la doctrina bíblica no se ubica en el medio, como afirma Santiago, sino que eh, en la Biblia podemos encontrar los principios que nos llevan a sistemas que traen libertad, que traen equilibrio de poderes, que traen el respeto por la propiedad privada, por la vida, por, eh, por la libertad, ¿sí? Que son principios propios del liberalismo y que son los principios que nos llevan a desarrollar sistemas más justos y más equitativos desde la justicia y no desde la igualdad social, ¿sí? Recordemos, somos todos iguales en dignidad los seres humanos, pero no en preferencias o en desempeño o en elecciones de vida, ¿sí? Por eso todos los seres humanos somos también distintos. Entonces, esas distinciones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el texto bíblico y queremos inclinar la balanza para uno u otro lado, ¿sí? O sea, la doctrina bíblica no está en el medio, la doctrina bíblica en realidad no está en ninguno de las dos filosofías políticas diciendo, escribiendo puntualmente y serás liberal. No, deberás seguir la doctrina socialista de Marx. No, no es así.
pero sí nos da principios, las escrituras, para que nosotros podamos sostener con una mayor certeza o afinidad las ideas del liberalismo que las ideas del socialismo, que están disfrazadas de buenismo, de solidaridad, de ayuda al desvalido, pero en realidad ocultan un deseo envidioso de robarle al otro lo que el otro tiene, ¿sí? Que eso es el socialismo, eso es el marxismo, en definitiva, es una filosofía basada en el resentimiento, ¿sí? Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo también, eh, si bien no esto es algo que tal vez no se habla en todas las iglesias, pero suele suceder que el profetismo va más allá del profetismo ejercido en el ámbito de las iglesias carismáticas o pentecostales. El profetismo del Antiguo Testamento lo que hacía era una crítica furiosa también de las actitudes del mismo pueblo de Israel hacia sus conciudadanos y también de los gobernantes. Por ejemplo, eh, en los libros de Ageo o de Zacarías lo podemos apreciar de cómo en el periodo de la restauración nacional se reprendía la conducta que los israelitas tenían hacia sus propios vecinos, ¿sí? Esto lo podemos ver bien reflejado en Isaías 58:2, en los cuales dice que porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, dice la palabra. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. ¿Sí? Esto parecería ser sacado del discurso marxista sobre el capital y el trabajo, pero sin embargo es un llamado a despertar a la responsabilidad social, ¿sí? Y a la justicia, exponiendo los abusos que los mismos israelitas realizaban a sus conciudadanos, ¿sí? Y después ellos pretendían lavar su conciencia mediante la práctica de los rituales religiosos, ¿sí? A eso es a lo que se refiere específicamente la crítica profética, ¿sí? No al buenismo de ayudemos a los pobres y desvalidos porque ellos necesitan de nuestra ayuda y estamos obligados a ayudarlos. Que obviamente no quiero que me malinterpreten. El pobre, el desvalido, el menesteroso, las viudas, los huérfanos, por supuesto que necesitan ayuda, ¿sí? Como cristianos no nos podemos desentender de estos grupos. Pero a lo que voy es a no hacer culto del pobrismo, ¿sí? A no hacer gente codependiente de la ayuda, ¿sí? A través de, bueno, los ayudamos, pero no los ayudamos después a que ellos crezcan o que ellos se desarrollen o que cambien su situación, ¿sí? Escuchen lo que dice después más adelante en el mismo capítulo de Isaías, que este pasaje seguramente es mucho más conocido. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te guiará. Este texto, por supuesto, leído de la Nueva Versión Internacional. Bueno, y hasta aquí llegamos con una pequeña crítica, por supuesto sin el ánimo de polemizar ni de menospreciar el excelente trabajo que está haciendo Santiago Alarcón como divulgador de apologética en las redes. De hecho, soy seguidor de él y en muchas cosas coincido y muchas cosas he aprendido a través de él. Pero bueno, también hay una realidad como teólogo con estudios formales al respecto. No puedo no corregir tal vez algunas percepciones equivocadas que a veces muchos referentes tienen
y que además tienen muchos seguidores y que bueno, no, a largo plazo no generan sino o pueden generar error en las concepciones y en los pensamientos de otros creyentes. Entonces, esta crítica simplemente ha sido para que podamos tener un disparador para afirmar que el cristianismo es compatible con el liberalismo y esto luego vamos a explicar en videos posteriores por qué. Vamos a dar justificaciones racionales basadas en el texto bíblico que nos ayuden a comprender por qué la libertad está primero y el amor viene después, porque el amor es una decisión, el amor práctico que nos pide la Biblia que ejerzamos, que nos da el Señor como elección, ¿sí? Para demostrar, digamos, su amor en el mundo, pero primero tenemos que ser libres para poder ejercer ese amor de forma práctica. Primero tenemos que ser libres de elegir qué tipo de cooperación social y con quiénes vamos a cooperar para lograr llevar adelante ese amor práctico. Así que bueno, mi nombre es Hernán Mentasti, te agradezco que hayas llegado hasta el final. Espero que este video no haya sido largo ni haya sido aburrido. Y te invito a que me sigas en los próximos videos en los cuales vamos también a hablar de liberalismo y cristianismo. Muchas gracias, hasta pronto.